Pare, con el video vas a tener que participar por redes, ¿eh? Exacto, es por redes, Sí. junto con las redes de Radio Sí. Hoy se sube el videíto para que empiecen a me gustear, compartir, etcétera, etcétera, etcétera. Cuantos más comentarios y compartidas haya, más chances de ganar. Por supuesto que sí, ¿eh? Bueno, hoy jueves, los jueves tenemos terapia, como siempre, con el doctor Ángel Fernández. No le gusta que le digan doctor, no es doctor. No soy doctor, no soy doctor. No es doctor, No. Licenciado. Ni tampoco soy licenciado. Es Sí. psicólogo. No, soy psicólogo, no soy Justo. licenciado. Los licenciados son los que se reciben en Buenos Aires. Tengo entendido, tampoco conozco muy bien. Sí. Pero no. Acá la Facultad de Psicología De Rosario. de Rosario, la Universidad Pública, otorga el título de psicólogo. Ujú. Y después vos tenés ahí mismo una formación muy importante en su momento con grandes maestros de psicoanálisis. Claro. Y también la haces afuera con gente que está vinculada al psicoanálisis por tradición, por historia, con escuelas, con instituciones, con grupos. Te va formando, digamos, es una formación aparte. Son dos formaciones distintas. Claro. Si bien en la Facultad de Psicología encontrás también el estudio del psicoanálisis, porque está muy bien planteado. La verdad que el programa de la Universidad Pública es increíble. Sí, Si alguien sí. tiene alguna duda de entrar No. a la Facultad de Psicología, le puedo garantizar que es el Incluso mejor programa que van a encontrar Me en consta la oferta que educativa. lo han defendido a uñas y dientes, porque en un momento Buenos Aires presionaba, ¿eh? ¿O no? La verdad que- presionaba a Rosario, porque quería con otra orientación. Y bueno, y acá sí. resistieron, ¿eh? Siempre hay. Sí, claro. Siempre está en juego la querella de las interpretaciones, como Sí. decía el bueno de Paul Ricoeur. Claro. Siempre. Exactamente. Bueno, para hoy, Ángel, habíamos elegido un tema realmente que a mí me gusta mucho, porque tiene que ver con el motor de todos nosotros, ¿no? El deseo y la ansiedad. ¿Cuál es la diferencia entre esto sin lo cual, digamos, sobre todo el deseo, no podemos vivir, no podemos funcionar, ¿no? Bueno, la ansiedad es una palabra que se puso de moda un poco con toda la propaganda, digamos, norteamericana que está en juego de las psicoterapias, todo Claro. tipo de psicoterapias, que hay muchas variantes, también por la vertiente de la autoayuda, Claro. ¿no? De todas maneras, digamos, de tratar el malestar que vienen de Estados Unidos. Sí. De lo que viene de Europa, por supuesto que también de Estados Unidos se habla de la angustia, pero la marca de la idea de la angustia está más de la parte europea, digamos, Claro. del pensamiento europeo. Después hay cruces, por supuesto, porque con el nazismo muchos psicoanalistas, psicólogos tienen que huir a Estados Unidos, Sí, y entonces sí. ahí se produce un encuentro cultural muy fuerte y empiezan a mezclarse los tantos. Pero la palabra ansiedad pertenece más bien al campo semántico de las psicoterapias, y en el psicoanálisis nosotros hablamos más bien de angustia, Sí. ¿no? Si bien la distinguimos de la ansiedad, pero la angustia es lo que se nos presenta. Cuando se habla, por ejemplo, de ataque de pánico, ¿no? La ansiedad en el ataque de pánico. Eso sería la jerga norteamericana. Sí. En la jerga analítica nosotros escuchamos más bien la angustia, que es como un afecto, dice Lacan, que anticipa algo peligroso, ¿no? Es un afecto que tiene una relación con el tiempo muy fuerte, porque estamos esperando un tiempo que se nos viene encima donde algo malo puede ocurrir, ¿no? Nos ponemos en alerta. Nos ponemos en alerta, exactamente, Sí. porque, bueno, es muy importante esto de la ansiedad y el deseo, porque en realidad la angustia, que tiene 1000 caras, ¿no? Y que no la vamos a poder agotar hoy Sí. en el tiempo que disponemos, pero sí podemos decir que está muy vinculada al enigma del deseo del otro. Es decir, en una de sus vertientes, me angustio cuando no sé el otro qué es lo que va a hacer con lo que yo digo, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer conmigo? ¿No? Es decir, por ejemplo, Sartre, vamos a apelar a la filosofía francesa del siglo XX, la mejor, que era la de Sartre, para mi gusto. Había filósofos más grandes, pero Sartre era el que tocaba lo real de la vida cotidiana, de las relaciones concretas con el prójimo. Él decía, yo estoy en la parada del colectivo a la noche. Me prendo un cigarrillo, miro la luna, estoy tranquilo. De pronto veo otro que se acerca a la parada y experimento la angustia. ¿Por qué?
porque estoy adentro de la libertad del otro. No sé si me va a robar, si me va a matar, si me va a pegar. Es decir, este es el juego, ¿no? Nosotros decimos deseo, que no es equivalente a libertad, pero en la jerga filosófica de Sartre, estamos expuestos a la libertad del otro. Es decir, el otro puede hacer con nosotros y con lo que nosotros decimos lo que él quiera. De hecho, Lacan toma mucho de Sartre. Y una de las cosas que toma, que es muy inquietante, y uno cuando se entera de eso en análisis se sorprende mucho y se angustia, precisamente, es lo que Lacan llamaba el poder discrecional del oyente. Vale decir, yo puedo decir lo que yo quiera, pero el otro es el que va a interpretar lo que yo digo y va a hacer con lo que digo lo que él quiera. Entonces, esto yo pongo siempre el ejemplo en las clases en la Facultad de Psicología, con la partícula elemental del reconocimiento. Quizá lo hemos hablado ya acá, ¿no? ¿Cuál es la partícula elemental del reconocimiento? La palabra hola. Vos decís, vas por la calle y decís hola, un vecino, ¿no? Sí. Ahora, ese hola tiene 1000 interpretaciones distintas. Vos lo podés interpretar como una agresión, lo podés interpretar como algo de seducción, como un mero reconocimiento, como un saludo amable, lo podés interpretar como quieras. Exacto. Entonces, por eso estamos siempre muy temerosos de a quién le otorgamos nuestra palabra. Y nos enojamos con nuestros amigos cuando le confiamos una palabra y ellos, con esa palabra que le confiamos, hacen algo que nosotros no esperábamos, por como ponerlo en contra nuestro, por ejemplo, ¿no? Claro. Estamos muy pendientes de lo que el otro hace con lo que decimos. Y la dimensión de la angustia no es ajena a ese deseo que se juega en la interpretación que el otro hace de lo que nosotros decimos. Bien, iba a la parte del deseo. Ahí porque quizás el deseo hoy, sí, o en la jerga cotidiana, sí, tiene 100% una connotación sexual. Claro, exacto. Incluso lasciva. Sí, puede ser. Me interesa ver cómo lo podemos abordar desde el psicoanálisis para poder relacionarlo con cosas más cotidianas y quizás más directas con la ansiedad o la angustia en este caso, porque muchas veces la angustia de uno pasa por algo mucho más banal o que a priori no lo relacionamos con la sexualidad. Exactamente. Bueno, ahí tocás un punto clave. La sexualidad antes de Freud era una cosa, después de Freud es otra. Esto es importante decirlo porque hay un libro de Giorgio Colli que se llama Después de Nietzsche, claro, que es extraordinario porque señala muy bien lo que pasó una vez que Nietzsche dejó su obra escrita, ¿no? Había un antes y un después. Y con Freud pasa exactamente lo mismo. La sexualidad antes de Freud, salvo algunas excepciones, se reducía al coito, se reducía al encuentro entre una mera genitalidad, digamos. Exactamente, esa es la palabra, se reducía a la genitalidad. Sí. Cuando aparece Freud, aparece un término, que es un término difícil de explicar, pero que el gran maestro los grandes maestros de la facultad lo explicaban a veces como si fuera una cuestión mitopoética, ¿no? La palabra libido. La palabra libido no reduce la sexualidad a la genitalidad, sino que dice, bueno, todas las cosas de la vida humana tienen una parte de satisfacción, y esa satisfacción es una satisfacción erótica. Nos puede dar una satisfacción leer un libro, encontrarnos con un amigo. Es decir, la satisfacción es eminentemente sexual. Claro. Entonces, no se reduce a la genitalidad. Esto dio lugar a grandes discusiones, sí, con Jung, por ejemplo, que ahora está de moda, Jung de nuevo, y Jung decía que no, que la libido era una energía psíquica que no tenía nada que ver con la satisfacción, sino que era una cuestión ajena a lo sexual, ¿no? Sí. Bueno, entonces, el deseo es todo un tema porque digamos que es el nombre lacaniano para la libido freudiana. Vamos a decirlo así, acá empiezan las discusiones, ¿no? Sí. Yo cada cosa que digo escucho a mis colegas y mis compañeros y compañeras. Te aparecen las tribunas, ¿viste? Las tribunas discutiendo los conceptos, porque es cierto, sí, cada concepto tiene un debate y nosotros lo decimos en una dirección para plantearlo, pero no estamos diciendo que estas cosas son así, terminantes. Son para empezar a pensarlas, exactamente. Y para darle un tratamiento que permita que cada uno, si quiere profundizar, pueda avanzar en las lecturas. Entonces, el deseo, como nombre lacaniano para la libido freudiana, realmente tiene que ver mucho con eso que queda por decir, con eso que queremos construir, con eso que requiere pasar por el circuito del otro y con eso que nos obliga a salir de nuestro propio ombligo, de nuestro propio autorotismo, de nuestra propia... Lacan lo llama el goce del idiota al goce fálico, ¿no? El goce autorreferencial, ¿no? El goce del idiota. Es decir, tenemos que salir del idiota para avanzar hacia el deseo, es decir, para poner nuestra erótica
en el circuito del otro, ¿no? Sea por una cuestión del orden de la política, sea por una cuestión del orden de la música, del arte, del saber. Siempre ese pasaje por el otro está siempre conectado con el deseo. El concepto que se le opone, lógicamente, es el concepto de goce. Uh-huh. El goce es como esa satisfacción sufriente que uno se las arregla, el buey solo bien se lame, como se dice, ¿no? Claro. La ética del soltero. Sí, sí. El otro no aparece allí, ¿no? O por lo menos no aparece como aparece en el deseo. Ahora bien, una última aclaración respecto del deseo para sacarlo de la mera cuestión del coito, la sexualidad genital, etcétera, etcétera. El deseo, y ayer lo hablábamos con unas compañeras, lo conversábamos, no es el bien y el goce es el mal necesariamente. A veces lo planteamos en esos términos, pero el deseo freudiano está íntimamente vinculado y nace de lo que es el incesto. Fíjate vos, explico esto. Había una expresión de Oscar Mazota que introdujo el psicoanálisis en la Argentina, después de la APA en 1942, en el 74 fundó la Escuela Freudiana de Buenos Aires, y él decía que aprendemos la sexualidad en un mal lugar. Aprendemos la sexualidad en un mal lugar. ¿Por qué? Porque los objetos con los que aprendemos a amar, a desear, están prohibidos. Están prohibidos. O sea, claro, nuestro padre y nuestra madre no son los que arman el juego, pero no podemos, tenemos que hacer toda una operación muy compleja de sustitución, de metaforización, para poder pasar a otros objetos. Y todos los psicoanalistas y los analizantes, que nos analizamos hace muchísimos años, sabemos lo difícil que es hacer ese corrimiento de los objetos incestuosos a los objetos viables, por decir así, ¿no? Entonces el deseo siempre tiene ese anclaje en el goce, y el trabajo amoroso del análisis es producir la mayor diferencia posible entre el goce de un sujeto y el deseo que lo habita, ¿no? El deseo siempre está vinculado con la falta. Este es otro debate, ¿no? Porque ahí, desde la filosofía se plantea por ahí que el deseo es una potencia creativa. Pero para Lacan, para el psicoanálisis, para Freud, el deseo es una carencia, es una falta, ¿no? Es lo que Nietzsche llamaría vida permanentemente ávida de sí misma, ¿no? Claro. Algo nunca se puede conseguir, digamos. Y de alguna manera el deseo, una vez que uno lo pone, digamos, lo pone a jugar, siempre encuentra esto que Freud llamaba la diferencia entre el placer hallado y el placer buscado, claro, ¿no? Uno busca un determinado montante de placer, un quantum de placer, sí, y encuentra otra que es distinta. Esa diferencia entre la satisfacción buscada y la verdaderamente hallada es lo que llamamos el deseo. Es esa diferencia, esa falta, ese desencuentro, digamos, ¿no? Que motoriza una nueva búsqueda. Claro, ¿no? Bueno, eso te iba a decir, es un motor, ¿no? Sí, es un motor. Es como la utopía que sirve para caminar, digamos. La falta, ¿no? Es un motor, un motor. A veces la queremos tapar porque nos parece, hacemos una interpretación negativa de la falta, sí, pero Lacan justamente dice acá, ¿no? Fíjate cómo está conectado ansiedad con deseo, sí, angustia y deseo. Dice, cuando falta la falta, podríamos decir, cuando falta, sí, el deseo, viene la angustia. Claro. ¿No? Fíjate vos esta articulación. Cuando falta la falta, estamos en la angustia. Mirá, estaba buscando recién en mi celular porque ayer había visto, era un video, sí, pero que hablaba de lo que sucede después de las victorias. Ah, claro. Y que había culturas en las que después de una gran cacería, ajá, o se tomaban un día, que era como un día de descanso, en el que no se festejaba, no se hacían festines, sino que se volvía al centro. Claro. Y yo lo pensaba en mi vida, y realmente, ¿viste? Cuando vos decís, che, ¿por qué yo no puedo disfrutar de esta situación? Claro, si era lo que yo tanto quería. Porque sí, quizás se pone de manifiesto esta nueva ausencia que aparece. Sin duda, sin duda, sí. Entonces, sí, lo traigo a colación como para poder hablar bien quizás de este meollo entre el deseo y la ansiedad, sí, o la angustia. Exacto. Porque al principio, cuando empezaste a hablar, yo estaba un poco en contra de este pensamiento de, no, para, angustia y ansiedad no me parece que sean lo mismo. Claro. Pero bueno, si lo miramos desde esta perspectiva, quizás, sí, en este video que yo vi, había una explicación más antropológica, sí, de qué, claro, es lo que sucedía en el cuerpo. Sí. Pero bueno, lo planteo porque quizás está buena esta mirada de... Bueno. Completamente. Mira, ahí hay varias cosas para avanzar. Vos lo decís perfecto. Hay un texto de Freud que se llama Varios tipos de carácter descubiertos a la luz del tratamiento psicoanalítico. Uno de los tres caracteres descubiertos por Freud en la clínica analítica lo llama así, los que fracasan al triunfar.
Los que fracasan al triunfar, un tipo que estuvo esperando, o una mina que estuvo esperando un cargo importante, y le llega ese cargo importante y se deprimen. Sí. Y van al análisis porque están deprimidos porque les salieron las cosas bien. Bueno, después tenés los que delinquen por sentimiento de culpabilidad, fíjate qué loco, se sienten culpables y cometen un delito para ligar esa culpa a algo real. A algo real. Es Sí, una, claro. es una locura. Y para Tenía pedir, razón yo, para dice. pedir el castigo del otro, porque la culpa Claro. es tan insoportable, tan sin nombre, tan que no tiene... Es al revés de lo que a veces consideramos ingenuamente de que es el delito el que despierta la culpa. No, es la culpa la que nos conduce al delito. Esto es un Claro. descubrimiento extraordinario. Ya estaba en Nietzsche en la genealogía de la moral, pero Freud lo formaliza clínicamente. Y después tenemos los... caracteres de excepción, esas posiciones subjetivas en las que todos caemos alguna vez, en las que nos creemos excepcionales, donde creemos que estamos fuera del Estado, creemos que estamos fuera del otro, que estamos fuera de la en normalidad, total libertad, ¿no es cierto? El otro no está más y yo hago lo que yo quiero y de cualquier manera, total, no pasa nada. Sí. El de carácter excepcional. Pero volviendo estos tres caracteres son muy importantes, pero quiero ir al que vos señalabas, ¿no? Los que fracasan al triunfar. Fíjate lo que pasa en un análisis. De pronto, rápidamente dicho, vos tenés unas condiciones objetivas, ¿no? Entrás como analizante en unas condiciones objetivas bastante deplorables, un laburo que no te gusta, peleado con todo el mundo, nadie te llama por teléfono, no te ganas de levantarte a la mañana, todo mal, ¿no es Sí. cierto? Estás estancado, ¿no? Podría ser un significado. Estoy estancado, doctor, diría, ¿no? Y el asunto es que si el análisis funciona, como generalmente funciona, esa persona va a producir, bueno, va a cambiar de trabajo, va a producir algunas transformaciones objetivas que van a hacer que su vida sea mejor. Hay pulsiones que lo van a llevar a accionar. El análisis en pos de... lo va a ir llevando, se va a ir orientando él por su propia palabra, por su propio malestar, para generar condiciones objetivas mejores. ¿Qué empieza a pasar ahí? Ahí empieza verdaderamente el problema del análisis. Que el sujeto no puede disfrutar de ese orden objetivo favorable que él mismo ha creado. Entonces no puede subjetivar. Mientras objetivamente estaba mal, él no se daba cuenta que no podía disfrutar, porque no tenía nada para disfrutar. Claro. Pero cuando empieza a tener, los amigos lo llaman por teléfono y empieza a tener que construir algo con un amigo, algo con una mujer con un varón, o con otra mujer, con otro, del amor, Sí. sea quien sea, cuando hay que construir algo del lazo con la sociedad, del lazo con el otro, empieza esta cosa de no poder disfrutar de los procesos, y ahí empieza el problema del análisis, cuando el sujeto, teniendo, ¿no? Los que fracasan al triunfar, ¿no? Teniendo las posibilidades objetivas de estar mejor, de estar bien, de sentirse, de desangustiarse, de avanzar en lo que quiere, Sí. no puede hacerlo, siente un impedimento. Y ahí es donde entra a tallar el gran tema del psicoanálisis, que es la culpabilidad, ¿no? La culpabilidad, dice Freud, uno no se siente culpable, se siente enfermo. Y es lo que indica que la culpabilidad no parece no es chamullera, es más bien silenciosa la culpabilidad, Sí. ¿no? Me parece que... Y no te deja avanzar el análisis. Podría ser el tema para el próximo encuentro. Sí, claro. Sí, La porque culpa, no sé, tremendo. la culpabilidad. Ahí va. Qué linda puntuación, me encanta, Sí. me encanta eso. Ángel Fernández hoy jugó en toda la cancha. Sí, la verdad. sí. Es muy- Muchas Ángel, gracias. Gracias, Muy amables, muy gracias, nos reencontramos. Ahora faltan 13 minutos para el mediodía. Un día más en Argentina. Si naciste estudiante.